La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La voz que Juan oyó cuando el Hijo del Hombre le habló fue como estruendo de muchas aguas, nos dice en Apocalipsis 1:15. Esta fue su voz tras la ascensión, mientras permanecía en el centro de las iglesias. No había vacilación, ni titubeo en su tono. Él censuró a las iglesias en términos precisos. Pronunció juicios contra la desobediencia continuada y aseguró premios a los vencedores. De la boca que articulaba la voz de muchas aguas, dice en el siguiente versículo, salió una espada aguda de 2 filos. Una espada es, ni más ni menos, un instrumento de guerra. Es un instrumento separador. Jesús informó resueltamente a sus discípulos, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34. Él dijo que esto traería disgustos a las familias, como ya había ocurrido en situaciones del Antiguo Testamento, porque fue la palabra de Dios la que separó a Caín de Abel, a Jacob de Esaú, a José de sus hermanos. Donde quiera que se predicaba el Evangelio en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, había problemas. Envainad esta espada, y el mundo se dirigirá tranquilamente a su eterna condenación. Lutero desenvainó la espada y separó a un poderoso ejército de la dominación de Roma. John Wesley y George Whitefield rompieron con la Iglesia de Inglaterra
y desataron un avivamiento que recorría a las Islas Británicas y se extendió por el Atlántico hasta América. La espada de Charles Finney hirió las conciencias de los hombres en el norte del estado de Nueva York. Se extendió por los Estados Unidos de Lincoln y volvió a cruzar el Atlántico. Los postrados por la espada del Señor eran muchos, pero fueron levantados a una vida nueva en Cristo Jesús. La gente puede desobedecer a la voz con el sonido de muchas aguas, pero no puede parar las consecuencias. En Hebreos 12, 25 hasta 26 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, sigo citando de Hebreos 12, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es el escritor de Hebreos que nos habla del poder creador de la palabra. En capítulo 11, versículo 3, escucha, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en capítulo 1, versículo 2, aprendemos que está hablando de la palabra personal de Dios, que es su Hijo. En estos postreros días, dijo el escritor, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios, quien el apóstol Juan nos revela, es de una autoridad máxima e infinita. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Claro, nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Este es nuestro propósito y no queremos alejarnos de la palabra escrita. Queremos que nos enseñe y que el Espíritu Santo esté encargado como el maestro, el único maestro que nos puede abrir los ojos espirituales para lo que son cosas, las que son cosas celestiales, espirituales e eternos. La única forma de que podemos ser es enseñado sobre las cosas de Dios. No es suficiente ningún maestro humano. La Biblia nos enseña claramente, especialmente el Evangelio de Juan en capítulo 14, 15 y 16, de que Jesús nos ha dicho que es el Espíritu Santo quien es nuestro maestro. Aunque la obra de la palabra es para crear, hemos visto, y que Jesús es la palabra personalizada, creo que la Biblia nos enseña que es característica de la palabra de Dios separar y dividir. Lo sabemos por considerarlo o por considerarla como una espada, como es revelada en versículo 16 de capítulo 1 de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Jesús enseñó a sus discípulos que lo que hablara al mundo durante los 3
y medio años que estuviera en la tierra, sería una palabra que traería división en las familias. Ya en el Antiguo Testamento vimos que llevaba a cabo la misma obra entre personas de la misma familia. Era y es necesario que funcione así para despertar a la gente de su condición peligrosa. Por eso, en el evangelismo, la palabra siempre ha sido una espada separadora y nunca ha podido funcionar tranquilamente. Eso explica la gran oposición de parte del pueblo del mundo al pueblo de Dios. Intentar evangelizar y misionar sin la espada es imposible. Que la iglesia lo reconozca, esto es vital. El poder que creó el mundo finalmente conmoverá la tierra y el cielo. Continuaremos el estudio del poder de la palabra, por lo que siga en el libro de Apocalipsis. En el versículo 16 nos es revelado, y también tendremos que saber que es infalible la palabra y permanecerá, aunque todo lo demás sea destruido. Como ya sabemos, el Señor aplica sus características, las que son reveladas en el primer capítulo, y los revela y los aplica a las iglesias, a las 7 iglesias de capítulos 2 y 3. En este caso, es la iglesia de Pérgamo que recibe la persona de Jesús de esta forma, y es para su defensa. Vamos a ver, estamos en versículo 16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada lleva a cabo su misión de forma infalible. En Isaías 55:11, el profeta reveló: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este fue Isaías 55, versículo 11. Muy importante. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo en Mateo 24, versículo 35. Y os estoy dando estos textos para que los apunte, para que los tenga a la mano, para poder estudiar estas cosas que son tan esenciales para el individuo que quiere saber las cosas de Dios. La iglesia de Pérgamo necesitaba especialmente la espada de doble filo para alcanzar la victoria, porque allí estaba el trono de Satanás. ¿Dónde? En Pérgamo. De una forma estaba reinando Satanás en esa ciudad. Véalo en Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús está hablando a esta iglesia, versículos 12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿No lo leímos exactamente así en capítulo 1? Pues sí, así se reveló en el primer capítulo. Aquí está revelándolo, aplicándolo a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras. Y mira cómo dice:
donde está el trono de Satanás. Jesús sabía muy bien y pudo ver cosas que los miembros de la iglesia de Pérgamo no pudieron ver. Jesús tenía que revelarles lo que él sabía, lo que él conocía. Dice, yo conozco tus obras y los conoce perfectamente bien. A veces nosotros ignoramos lo que está pasando por nuestras vidas y por medio de nosotros, nuestras obras. Jesús los conoce perfectamente bien y dice, yo conozco dónde moras. El lugar histórico, pero también espiritual. La situación espiritual en Pérgamo, Jesús lo conocía perfectamente bien. ¿Y qué es lo que vio? Que allí estaba el trono de Satanás, de alguna forma, que no puedo explicar 100% correctamente, pero lo sé que Jesús los reveló a los miembros de la iglesia que Satanás estaba reinando en su ciudad. Curioso. No puedo explicarlo muy bien por qué allí en Pérgamo, pero así dice el Señor. Pero dice, a pesar de esto, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días, fíjate lo que pasó allí, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, un mártir, entre vosotros, donde mora Satanás. Satanás pudo atacar a la iglesia físicamente, de modo que Antipas fue martirizado allí y seguramente amenazaba a muchos más allí en Pérgamo. Bien, así como la espada del ángel protegió el Edén de los intrusos, la espada de Cristo protegerá a cualquier iglesia que se vea rodeada por el diablo. La iglesia podrá ser pura en el umbral del infierno. Eso es lo que nos está enseñando, porque Cristo estaba allí manifestándose como la espada de dos filos. No hay nada que Satanás pueda hacer para frustrar el total cumplimiento de todo lo que Cristo ha pronunciado por esta espada que sale de su boca. Ni cambiar. Satanás no puede cambiar los sucesos que a buen seguro tomarán lugar para cumplir su palabra. Su único recurso es engañar a los hombres para que no crean y sean dejados ciegos, incapaces y sin aviso. Él endurece sus corazones para impedir la penetración de la espada. Esta es su obra. El diablo no escatima esfuerzos para entorpecer, para entorpecer la espada que procede de las bocas de aquellos que predican el Evangelio. Es la manera, pues, que la espada se actúa hoy en día, por medio del liderazgo, por medio de los predicadores. El diablo no escatima esfuerzos, te digo, para entorpecer la espada. Y lo hace engañando, intentando de
suavizar, si puedo decirlo de esta manera, la palabra. Que la palabra sea una palabra suave, bonita. El diablo trabaja incesantemente para hacerles, ¿a quiénes? A los que predican la palabra, para hacerles comprometer sus principios y sus doctrinas, ablandando su actitud contra el pecado y minimizando el mensaje de arrepentimiento, justicia y juicio. Cuanto más efectivos sean sus intentos, más almas se llevará a la condenación. La torpe espada que se desenvaina hoy en día raramente corta más profundo de las emociones y está a falta de fuerzas para penetrar en los espíritus. Los resultados son juzgados por reacciones superficiales. Digo, reacciones superficiales, pero no desde la profundidad del ser humano. Sin el buen criterio de poner a prueba las motivaciones y los pensamientos más profundos. Sin embargo, la palabra que tiene su origen en Dios tiene las propiedades divinas y la naturaleza de Dios. Y, de hecho, es la verdadera personalidad de Dios, declarada a los oídos de los hombres. Hebreos 4:12, escucha. Muy importante versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así penetra la palabra de Dios al ser humano. Y si es su palabra que va funcionando, esto es lo que va a pasar en cada persona. Su palabra revela los secretos del corazón humano y le convence de su culpabilidad. Escucha, 1 Corintios 14:25. La persona que entra en la iglesia, uno que desconoce el Evangelio y lo está escuchando, este va a ser el resultado. Y así, dice el apóstol Pablo, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Será el resultado de la palabra hablada en la iglesia. Este fue 1 Corintios 14:25. Desde esa posición, postrada sobre su rostro, desde esta posición arrepentida, eso es lo que significa. Esta es una persona penitente. El corazón humano es elevado a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero pasa así, primeramente, llega a postrarse delante del Señor. Literalmente también. Aunque claro, la posición tiene que ser de corazón. Porque se puede intentar de
cumplirlo físicamente sin haber sido convencido del corazón. Lo que importa es que el corazón se postra delante de Dios y le adore, reconociendo la presencia de Dios. Y de esta posición, y solo de esta posición, el corazón humano es elevado a una nueva vida en Cristo Jesús. Nace de nuevo, pues. Empiece una vida nueva. Oremos, amigo mío, mi amigo cristiano, mi hermano, mi hermana, oremos, para que una nueva incisión de la gran espada deje postrada a otra multitud a sus pies en nuestros días. Su iglesia debería estar motivada por la pasión de Charles Wesley, quien escribió las siguientes palabras en un himno. Dijo: ven tu palabra encarnada, ciñe tu poderosa espada, escucha nuestra plegaria. Ven y bendice a tu pueblo y otorga el éxito a tu palabra. Espíritu de santidad, desciende sobre nosotros. ¡Ay, qué palabras! ¡Qué palabras! Hay que meditar en ellas. Charles Wesley esperaba en su día que la poderosa espada de Dios fuese manifestada. Ven tu palabra encarnada. No voy a repetirlo, voy a repetir. Es tan preciosa esta palabra. Y esta debe ser nuestra oración. Estamos orando por un evangelismo efectivo. Reconocemos que mucho de lo que escuchamos hoy en día en nombre del Evangelio le falta este poder para penetrar como una espada de dos filos. Lo voy a repetir. Ven tu palabra encarnada. Ciñe tu poderosa espada. Escucha nuestra plegaria. Ven y bendice a tu pueblo y otorga el éxito a tu palabra. Espíritu de santidad, desciende sobre nosotros. Qué palabra tan poderosa, tan necesario que esta oración esté en el corazón de los cristianos hoy en día, aún en este programa de radio. No quiero estar imitando mucho del Evangelio que a veces es predicado en la iglesia hoy en día. Una palabra hablada, pero que no penetra. Una palabra que consuela, pero no corta. Ay, necesitamos algo más, hermano mío. En algunas ocasiones, a lo largo de estas meditaciones, me esfuerzo en recalcar una verdad claramente definida en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Es esencial en nuestro estudio de Cristo, porque Él es quien se revela en este libro, ver que la manera como Él está retratado en este libro es una revelación a su iglesia a través de los siglos, incluso el siglo XXI. Él fue crucificado y resucitó, ascendió al cielo con el Padre. Entonces el apóstol lo ve rodeado de candelabros de oro que representan las 7 iglesias de Asia. No hay nada en las Escrituras que indique que Él haya cambiado su posición.
desde entonces hasta nuestros días. Está todavía rodeado de candelabros de oro. Él todavía permanece en el centro de su iglesia para ser visto como Juan lo vio. Por favor, capten este punto, aunque todo lo demás se escape. Es vital y merece ser repetido. Estoy convencido de que existe una seria deficiencia en la predicación y enseñanza del libro del Apocalipsis. ¿Me has oído? Estoy convencido. Por eso estamos estudiando esto. Por eso escribí un libro llamado El Cristo del Apocalipsis. Porque estoy convencido de que existe una seria deficiencia en la predicación y enseñanza del libro del Apocalipsis. Número 1, no es suficientemente predicado. Y en segundo lugar, es predicado con una ligereza que es inmerecida. Ciertamente, la deficiencia no está en la interpretación profética del libro. No estoy hablando de la interpretación profética ahora, sino en lo que concierne a la persona de nuestro Señor. Glorificado, tenemos que progresar. Desde la revelación del Cristo de los 4 evangelios, ¿me has escuchado? Tenemos que progresar. No estoy en ninguna forma intentando de quitar todo lo que es revelado de Cristo en los 4 evangelios, pero estoy diciendo hay que progresar. Desde los evangelios hasta el libro de Apocalipsis. Fíjese bien que he usado el verbo progresar. No ignoramos, dejamos de lado ni sustraemos nada en absoluto de su gloria que es hallada en los evangelios. Por lo que yo abogo es por una seria contemplación del Cristo del Apocalipsis, como la más completa representación de Él que tenemos a nuestro alcance. Es la descripción que particularmente aplica a su iglesia. Conforme vamos estudiando con entusiasmo los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, guardamos en nuestras mentes la visión culminante del apóstol Juan. ¿Podríamos examinar seriamente los primeros capítulos de Apocalipsis y volver a tratar a Cristo como una figura decorativa o un huésped silencioso de nuestra congregación? ¿Podemos? Le vemos como un imponente Señor sobre su iglesia. Él está decisivo y activamente implicado. Ningún detalle escapa a su atención en las iglesias. Por la manera con la que el Señor se dirigió a la iglesia de Éfeso, en primer lugar, podemos deducir que ellos necesitaban que se les recordase
su presencia, la presencia del Señor, una presencia activa. Apocalipsis 2:1, escucha. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ellos fueron culpables de actuar bajo, sí, y por el nombre de Jesús, sí, pero sin su influencia e intervención directa. Tal pecado es debido a una incorrecta relación. Habían abandonado su primer amor y su motivación se había reducido a la obligación y la escrupulosidad. ¿Está escuchando? ¿Puedes imaginar la actitud que había en esa iglesia? Una actitud de ser muy fiel en cumplir, sí, pero sin este amor ferviente que hubo en la primera iglesia de los apóstoles. Estaban actuando, como digo, con obligación y escrupulosidad, pero había abandonado su primer amor y toda esa actitud y manera de obrar no les valía. No hay área de la iglesia en la cual el Señor necesite estar más implicado que en el liderazgo. ¿Lo entendemos? Necesitamos líderes para conducir el cuerpo de Cristo. El liderazgo determina en gran medida el estado de la iglesia y la dirección que debe tomar. No puedo imaginar una mayor responsabilidad sobre la faz de la tierra que esta. Por esta razón los apóstoles establecieron firmemente la práctica de darse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Por la responsabilidad sin igual que tenían como apóstoles. La responsabilidad estaba en sus manos. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Hemos leído, ¿verdad?, el versículo 14, 15 y 16. Una espada aguda de 2 filos de su boca salía. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero la primera frase dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora tenemos que ver qué significa. Primeramente, la diestra del Señor. Segundo lugar, ¿qué son las 7 estrellas? Juan lo vio. Y las 7 estrellas eran mensajeros de las 7 iglesias. Lo dice claramente aquí. Lo define. Los describe. La palabra griega que se usa aquí es a menudo traducida como ángel. Las 7 estrellas dice o son traducidos como ángeles, 7 ángeles. Pero la palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, un ángel es un mensajero celestial, eso es cierto.
la palabra también hace referencia a los humanos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Se puede concluir con bastante seguridad que las estrellas en la mano derecha de Cristo son mensajeros humanos, nombrados en cada iglesia. Entonces, ¿qué estamos tratando aquí? Estamos tratando de liderazgo. El mensajero en cada una de las 7 iglesias. ¿Y dónde está? En la mano de Cristo, la mano derecha, totalmente controlándolos. Hay que captarlo, hay que ver eso. Esa es la manera que la iglesia va a progresar. Esa es la manera en que la iglesia no va a errar. Cristo tiene que estar personalmente involucrado, especialmente con el liderazgo. Que nadie se llame pastor ligeramente. Esta es la responsabilidad más grande que existe en la tierra. Se puede concluir con bastante seguridad que las estrellas en la mano derecha de Cristo son mensajeros humanos, nombrados en cada iglesia. Ayer solamente era anteayer, que vi la película sobre uno de los 7 nombrados aquí, en capítulos 2 y 3, que era la estrella de la iglesia que era perseguida, que fue llamado pobre, la iglesia de Esmirna. ¿Quién fue el líder de esa iglesia? Policarpo, que fue martirizado. Él estaba en la derecha de la mano derecha de Cristo. Juan debía transmitirles los mensajes que recibió del jefe de la iglesia, que era Cristo el Señor. Aparecen serios problemas cuando la iglesia deja de distinguir entre el llamamiento que viene del cielo y el que tiene su origen en la tierra, porque esto es lo que pasa a veces. Pastores son nombrados por hombres sin tener el llamamiento celestial del Señor. Digo que ocurre. Ojalá que no sea muchas veces. Antes que nada, hay que tener cuidado de aquellos que se nombran a sí mismos pastores. ¿Hay en la Biblia? Seguro que sí. Juan identificó a Diótrefes como uno de los que aman tener la preeminencia. 3 de Juan, versículo 9. La tercera carta de Juan, versículo 9. Quería tener la preeminencia. En otras palabras, quería ser el líder. Quería ser el pastor. El yo está siempre en oposición al espíritu. Y cuando el yo, el ego, es quien nos guía, los movimientos de Dios no son nunca aceptados. También tenemos aquellos que son nombrados por una institución, una organización. Ellos pueden clavar un papel en la pared de sus oficinas que asegure que han tenido un aprendizaje adecuado y han cumplido con ciertos requisitos previos
que satisfacen las condiciones de un pequeño grupo de líderes. Estarán debidamente cualificados para representar a sus organizaciones, pero mientras se incremente la creencia en la sabiduría humana, esto ocasionará un lento decaimiento en las futuras generaciones. Toma el aviso, hermanos. Tenemos los nombrados democráticamente. Bueno, tenemos ya 3, ¿verdad? Clases de personas que llegan a ser pastores, los que son autonombrados, los que son nombrados por una institución y, en tercer lugar, los que son nombrados democráticamente. Son elegidos por consenso popular. Nada, escucha, nada podría ser más adecuado para asegurar a la gente que solo oirá aquello que se quiera oír. Si son elegidos democráticamente, seguramente hablarán lo que los seres humanos quieren escuchar, y no escucharán como se debe la palabra de Dios. Son nombrados democráticamente, y si son nombrados democráticamente, la gente van a escuchar lo que quieren escuchar. Con seguridad ellos tenderán a satisfacer la comezón de oír, de que habló Pablo a su hijo Timoteo. Segundo de Timoteo 4:3, habrá en los últimos días los que tienen comezón de oír. Vamos a verlo. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo, yo creo que ha llegado, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, aquí está la expresión, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, serán elegidos democráticamente. Ninguno de los ejemplos anteriores garantiza una posición en la mano derecha de Jesús, donde deben estar las 7 estrellas, los ángeles, los mensajeros de la iglesia. ¡Qué aficionados somos a convencernos a nosotros mismos de que las cosas son como deben ser y a conformarnos con menos que lo mejor, que es lo que el cielo nos ofrece! Bueno, amigos, vamos a dejar el estudio de hoy con este pensamiento. Vamos a quedar insatisfechos hasta que sabemos que las estrellas, los líderes, el liderazgo está en la mano derecha del Señor y no en la mano de la congregación, ni de una organización, ni en sus propias manos. Podemos orar y buscar a Dios que en estos días Él levanta líderes como Él quiera en la iglesia, personas sinceras, personas dedicadas como Policarpo a hacer la voluntad de Dios aunque fuese por la muerte. Vamos a dejar esto en las manos de Dios, vamos a orar que Dios haga así. Y hermano mío, vamos a seguir adelante con deseos tales
como la Biblia nos enseña a tener y no seguir el corriente que hay en la iglesia hoy en día. Estamos aquí ofreciendo esos estudios de la palabra de Dios para que aprendamos como Dios quiere que sean las cosas. ¿De acuerdo? Seremos muy bendecidos hoy en día si Dios haga de nuevo su obra. Vamos a orar que se levanta un mover del Espíritu Santo, haciendo que esta sea una realidad. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga, hermano. Estaremos entre poco en la palabra de Dios una vez más para poder aprender lo que la Biblia nos está enseñando. Hasta la próxima vez.